Después de bastante más de 2 años, casi 3, del último episodio de este podcast, decidí empezar hoy una segunda temporada porque tengo un par de novedades para compartir con vos, que me parece que son interesantes. Si todavía no me conocés, si es la primera vez que sabés de mí, bueno, hay un montón de podcasts por ahí, me podés buscar, tengo un canal de YouTube. eh, y también quiero asegurarme de que en la descripción, si estás en YouTube viendo este video, será en la descripción de YouTube, y si no en Spotify, en donde me estarás escuchando solamente, va a haber una dirección de mail para que te pongas en contacto conmigo, porque sobre todo en Spotify me está pasando que no sé si están fallando las notificaciones de Spotify, si es algo de mi teléfono o si es algo de mis recursos con la tecnología, porque recibo los mensajes muy tarde. Pido disculpas a la gente que me escribe, que me hace consultas o que me deja opiniones y que yo puedo ver y responder muy tarde. Espero que se haya resuelto. Yo estuve investigando y tratando de mover algunas palancas. Les agradezco muchísimo, pero para evitar esa cuestión, si quieren comunicarse directamente conmigo, mándenme un mail a la dirección de mail que voy a dejar por acá. Em, Quienes me vienen siguiendo desde hace tiempo y quienes me conocen ya saben un poco en qué situación estoy, de dónde vengo. Me llamo Marcelo Bertuccio, tengo 63 años, veo y leo teatro desde los 9, estudio teatro y hago teatro desde los 14, soy counselor, consultor psicológico, me dedico a facilitar procesos creativos y de aprendizaje, y soy dramaturgo, sobre todo. No solo en el sentido del escritor de obras de teatro, sino también en cuanto a la concepción general del espectáculo teatral. Eh, con el tiempo, y sobre todo cuando empecé a estudiar counseling, pude confirmar que... Espera que quiero ver qué micrófono está grabando, porque a veces... Sí. Pude confirmar que hay algo que tiene que ver con mi vocación y sobre todo con el empleo de mi creatividad, y que tiene que ver no tanto con mi expresión artística, que sí la practico, como con la facilitación, la ayuda para que otras personas lo consigan fluidamente, genuinamente, que les sirva, que generen belleza, armonía y verdad para la humanidad. Disfruto mucho ese trabajo. Me doy cuenta de que disfruto más ese trabajo que mi propio trabajo artístico. Eh, si bien, bueno, estamos ahora en enero de 2025, terminando enero de 2025, esperando poder reponer el espectáculo que dirigí el año pasado, después de mucho tiempo de no dirigir, que es una versión de Interior, una obra de Maurice Maeterlinck, y que llevo adelante el podcast entre tantos que vengo haciendo, que es Imagino Ficción, donde yo personalmente relato cuentos y capítulos de novelas, y a veces te leo una obra de teatro completa, o edito y de alguna manera organizo obras de teatro con elencos en un formato particular, que, bueno, busca Imagino Ficción o ya lo conocerás. Eh, pero sobre todo me dedico a ayudar a la gente a ser creativa, tanto en su vida como en su tarea artística. Y sobre todo, donde tengo más herramientas específicas, es en la dramaturgia. Entonces, si bien puedo trabajar
con un artista plástico, con un músico, con un coreógrafo, una coreógrafa, eh, etcétera, en relación al desbloqueo, a un montón de factores que tienen que ver con ciertas trabas que se generan en el fluir creativo. Sí es en la dramaturgia donde también específicamente puedo trabajar sobre cuestiones más técnicas, más teóricas, y justamente esta es una de las novedades que me decidieron a reabrir este podcast, que como te dije al principio son un par, y son literalmente un par porque son dos. Una la llamé para identificarla y para difundirla, la dramaturgia desde el propio sistema, eh, que está inspirada en el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, que tiene una directa relación con el counseling y específicamente con el counseling que yo practico y en el cual, dicho sea de paso, tengo una fe ciega y soy cada vez más fan. Cuanto más lo practico, cuanto más lo estudio, más convencido estoy de la práctica del counseling y de la aplicación que el counseling puede tener en todas las esferas de nuestra existencia y, como dice Rogers, en el motor de una revolución silenciosa, de un cambio que podría ser muy importante para la humanidad, no solamente para una persona que no sabe si separarse o no de su pareja, que también es muy serio, pero lo otro tiene otra escala, ¿no? Entonces hay algo también que tiene, que está además inscrito en el código de ética que juramos después de recibirnos, donde se especifica claramente que el counseling es mucho más que una actividad filosófica o terapéutica, sino un modo de vida, una manera de concebir el mundo, una manera de convivir con los demás, con las demás. Y este enfoque centrado en la persona del que seguramente te hablé en algún episodio de algún podcast, puede resumirse de manera muy precaria, como para que no queden dudas y me puedas seguir escuchando y después investigues si querés, en que en un espacio de counseling, cuando una persona necesita ayuda para resolver un conflicto, para enfrentarse a un dilema, para tomar una decisión, para elaborar una pérdida, o simplemente para autoexplorarse a sí mismo, a sí misma, el enfoque no está en el problema, en el conflicto, en la tarea, en el objetivo, sino en la persona, en el estado en el que la persona está, en cómo está funcionando, en busca de su funcionamiento pleno, en que más o menos sienta, piense y haga eh, en armonía, que no tenga incongruencias, que no piense una cosa, sienta otra y haga otra, en que se autocapacite, que descubra en sí misma los recursos para enfrentar los problemas que pueden aquejarla y los imprevistos, los que puedan venir, los que sean impredecibles, los nuevos, que estemos en condiciones de ejercer nuestra libertad como lo predicaba el existencialismo. El counseling tiene una de sus fuentes severas en el pensamiento existencialista, en el sentido de que somos completamente libres de hacer lo que decidimos hacer frente a la realidad inmutable que se nos presenta, ¿no? Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Esto es, hay cosas que no podemos cambiar, pero siempre tenemos la libertad de decidir qué hacemos, qué actitud tomamos, qué perspectiva asumimos, qué acciones llevamos adelante frente a eso que nos pasa.
qué hacemos con lo que nos pasa. Hay cosas que pasan por fuera de nosotros y nosotros hacemos algo con eso. Entonces, esto aplicado a la dramaturgia, que me llevó un montón de tiempo terminar de descubrir esto de la dramaturgia desde el propio sistema, que podría llamarse dramaturgia enfocada en la persona o dramaturgia enfocada en el dramaturgo, en la dramaturga. Pero bueno, prefiero separar los tantos, y además hay cuestiones que tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual y todo eso que son muy fatigosas y muy complicadas. Me parece que de todos modos la dramaturgia desde el propio sistema revela también de manera clara cuál es esa metodología que propongo. Como el counseling se enfoca en la persona y no en el problema, esta dramaturgia que yo te propongo se enfoca en vos como creador, como creadora, y no en la obra. Esto tiene un germen también en relación a mis necesidades como artista, como facilitador, como espectador, como lector, en cuanto a cierta confusión que creo que reina en general en el mundo del arte, y en particular, y en el asunto que nos ocupa, en el del teatro. Porque hay, por un lado, cierta confusión, como cierta preconfusión en cuanto a la cuestión de la creatividad, ¿no? Para esto podés escuchar otro podcast, me hace reír un poco tener tantos podcasts, pero todos son imprescindibles para mí, que es Conducta Creativa en la Vida y en la Obra, donde me ocupo específicamente de la cuestión de la creatividad, tanto para la vida cotidiana como para la creación artística. Eh, Ahí hay una confusión. Eh, y además hay algo de confusión en cuanto a la formación de un creador, de una creadora, de un artista. Hubo épocas en que los artistas no se formaban, o sí se formaban, pero no académicamente, ¿no? Digo, siempre hay una formación para cualquier actividad, aún para cocinar en tu casa, ¿no? Para limpiar el baño, para lavar la ropa. O sea, hay algo que uno tiene que aprender, que va integrando a sus propias herramientas y que después hace a su manera. Pero no, viste como eso, no hay una escuela donde te enseñen a limpiar el baño y te den un título y te digan cuál es la mejor manera de hacerlo, o cómo lo hace la corriente tal o cómo lo hace la corriente cual. Eh, Luego empezó a verse que se necesitaba tener, o que podía facilitar un poco más las cosas, tener una formación, que se sistematizara una formación. No hace tanto tiempo. Eh, y con el tiempo se empezó a academizar esto, ¿no? A crearse ya no los cursos, los talleres, los seminarios, sino las carreras, carrera terciaria, la carrera universitaria después, ¿no? Y como mucho ahínco, mucho interés de algunas personas porque estos trabajos tuvieran una certificación, una legitimación universitaria. Y creo que como todo lo que se polariza, lo que, lo que se, lo que se empieza a percibir fragmentariamente, distorsivamente, genera deformaciones, eh, aberraciones. Entonces, en este momento, yo por lo menos percibo
que hay cierta tendencia como antiuniversitaria de que el artista y la creatividad es hacer cualquier cosa que uno se le ocurra, sin sistemas, sin formación. También en esto colabora cierta polarización y cierta estupidización del tema de la percepción de uno mismo, ¿no? Digo, yo me encontré con gente que me dice que igual no quiero entrar ahí porque es un tema que todavía es sensible, porque está muy ideologizado, pero gente que se angustia porque no puede componer su sinfonía y no se le ocurrió tomar una clase de piano, ¿no? Porque le parece que no hace falta, porque le parece que si estudia, si aprende a estudiar el piano, le van a quebrantar su creatividad. Por un lado tenemos esto, de él el disparate, la nada, cualquier cosa. Eso, ¿no? Ninguna formación, ni siquiera la autodidacta, sino una creencia en que si uno quiere bailar, baila. Eh, que en algún punto es legítimo, pero bueno, como Alejandro Urdapilleta bailaba sin ser bailarín, y era maravilloso lo que hacía, pero no podía pretender ir a bailar el Cascanueces al Teatro Colón, ¿no? Digamos, ese es el lío a veces. Y por otro lado, justamente el polo opuesto, la excesiva academización, que termina, como todas las polarizaciones, mordiéndole la cola a la absoluta improvisación. Porque la condición de artista no te la da nadie. Además es una palabra que está tan baqueteada, pobre. Cada vez que la digo me siento como medio desmayar, ¿viste? Porque escucho voces de gente que habla de los que hacemos arte, los artistas, y este, lamentable. Eh, Justamente, ¿no? Que tiene que ver con esta tendencia que acabo de describir, la antiuniversitaria. Eh, o bueno, no sé si tanto, pero un poco. Eh, el artista se sabe artista, como el poeta, ¿no? El poeta, que me parece que es de las disciplinas artísticas la más, por lo menos para mí, la más difícil, la más sutil, la que más desafina cuando no es genuina, como el violín, ¿no? ¿Viste? Porque a lo mejor uno puede soportar una guitarra que no está muy bien tocada, pero escuchar un violín que suena mal es como una tortura física. Em, pero resulta que existe en este primer polo que te mencioné, no el artista o la artista que están convencidos de lo que son, que sienten una necesidad imperiosa de expresarse artísticamente y que piensan en eso todo el día y que van encontrando sus propias estrategias y estudiando lo que hacen o hicieron otros artistas en la disciplina en la que tienen ganas de expresarse y todo eso, sino los que se hacen los artistas, que a lo mejor no tienen la intención de engañarnos, porque primero se engañan a sí mismos, a sí mismas. Los que saben que no lo son, pero que querrían serlo, o que quieren serlo, pero les da, y digo, quieren serlo genuinamente, pero les da fiaca trabajar, no quieren estudiar, no quieren ejercitar, no quieren descubrir nada, quieren ser nada más. Eh, Los impostores, los que les parece que eso es fácil, como muchos de estos que te digo que me suenan cuando hablo de los artistas y del arte, ¿no? Que creen que es más fácil que estudiar verdaderamente una carrera, una ciencia exacta, o dedicarse, no sé, al comercio o a las finanzas, eh, y a veces hasta les da resultado.
porque son astutos, astutas, y entonces saben manejar muy bien todo lo que es extra artístico. Entonces uno dice, "¿Pero ¿cómo puede ser que esta persona haya llegado tan lejos si no genera nada? Si lo único que hace es hipnotismo, ¿no? Es hacerle creer a la gente que es algo que no es. Bueno, esa es una actividad para la que también se necesita un talento, y a lo mejor alguien se enfoca más ahí que específicamente lo artístico. Hay muchas variantes, ¿no? De esta impostura de los pseudo artistas, que quiere decir que se presentan como artistas, pero no lo son, ¿no? Entonces, la excesiva academización, la universidad, por ejemplo, que centra toda su atención en lo formativo, en la transmisión de conocimiento, de información, de estudio, de técnicas, de teorías, de formatos, de corrientes, etcétera, termina legitimando a un artista con un título de artista para englobar y para cargar un poco las tintas para que esto se entienda más claro, que quizás se reciba con un promedio de 9 o de 8 porque tiene mucha capacidad de estudio, porque es muy inteligente, porque es muy curiosa, porque que fuere. Y entonces, si es uno de estos impostores o confundidas, ese título, esa nota, ese prestigio, esa legitimación, ese sello de un Estado educativo que firma y sella, reafirma de alguna manera una careta, no efectivamente la actividad, el talento, la disponibilidad de un artista. Yo fui profesor durante muchos años en una carrera terciaria y pasé por diversos lugares también, por diversas instituciones de las que tarde o temprano siempre salí corriendo. Yo soy bastante susceptible a lo extra artístico, ¿no? Yo justamente no tengo astucia, no tengo inteligencia para las relaciones públicas, todo, o sea, no me sale, y tarde o temprano terminé siendo siempre como expulsado eh, o huido de esos lugares. Ahora volví a mi actividad absolutamente independiente, donde me siento muy cómodo, pero sí pude padecer como profesor en esos lugares algo de este desequilibrio. Eh, Porque ¿cómo se evalúa, por ejemplo, con una nota o en un examen académico, eh, la expresión artística? Yo estoy convencido de que eso es imposible, de que lo que se hace es un acercamiento, una aproximación, un simulacro, pero que es imposible. Eh, y que además probablemente un gran artista eh, no, no sé, me imagino grandes artistas en esas instituciones y no me los imagino en general buenos alumnos, ¿no? Digo, un buen alumno no es necesariamente un artista. Y a lo mejor un artista es un mal alumno, y a lo mejor un artista no puede soportar terminar esa carrera. Hay un montón de territorio en el medio, entre el irresponsable, vago, inconsciente, que no quiere ni siquiera pensar en sí misma, en sí mismo, porque le da fiaca y hace cualquier cosa, y se percibe Shakespeare, y el académico que estudia, que conoce, que procesa, que tiene desarrolladas muchas inteligencias, que se recibe con un gran promedio. Hay un montón de territorio en el medio y, y me parece que es el camino por el que nos vendría bien transitar. Eh, Hay como una tendencia,
por lo menos en el teatro, esto ya sí es más específico para mí, entre eso, el cachivache, el mamarracho, es una tendencia minoritaria, y otra que es más prestigiosa, porque tiene aval universitario, que es el de cosas que están muy bien hechas, que uno no puede reprochar en términos de calidad. Si estuviera tomando examen, a lo mejor a un espectáculo hay que ponerle 10. Y sin embargo, hay algo que no termina de producirse. Hay algo de lo vital, de lo álmico, de la herida, de la honestidad artística en la expresión de sus artistas. Hay algo que no funciona. Es como, siempre doy este ejemplo porque me parece que es muy elocuente. Como yo había visto hace poco en las redes una persona que hacía unos muñecos de bebés que eran muy impresionantes, porque yo nunca los vi físicamente, nunca estuve en el mismo espacio con uno de estos objetos, pero en las fotos era muy impresionante, porque si no se te avisaba que eran muñecos, parecían bebés, viste que como la foto te detiene el movimiento, no parecían muñecos, parecían bebés vivos, y muy impresionante. Incluso hasta hubo gente que, no sé, rarísimo, no me acuerdo bien, porque fue hace muchos años, pero gente que se molestó e hizo denuncias por eso, porque le parecía que podía ser peligroso, ¿no? Eh, Esto de esos muñecos tan perfectos. Entonces, uno dice, sí, la habilidad para, para copiar la anatomía, la fisonomía, no anatomía, anatomía, la fisonomía, la forma externa de un bebé es magistral, 10, fabuloso, artista consagrada, pero resulta que ese bebé no tiene vida, no es un organismo, ¿no? Si lo comparamos con un bebé real, no es un organismo. La obra artística es analogable a un bebé real, a una flor, a un árbol, a una criatura, al mar, al amanecer, al viento, a la tormenta, al verano. Eh, Me fui poniendo poético igual, ¿no? No podría decir que el verano es un organismo. Un fisiólogo me haría retractar, pero eh, la expresión artística necesita estar viva, necesita generar la imitación de la vida, ¿no? Podemos pensar también en la diferencia entre, quiero ver el tiempo, estamos en media hora, ya estaríamos a tiempo de redondear. Eh, la diferencia entre imitar y copiar, ¿no? Lo que se copia justamente es la, la, el exterior, el resultado, la manifestación física de algo, ¿no? Como este bebé, este muñeco bebé. Eh, la imitación es mucho más compleja. La imitación se centra en el procedimiento como para llegar a eso, ¿no? Digo, imitamos, por ejemplo, ponele en relación a esta comparación que hago con el bebé, lo que cuando copiamos, construimos un bebé. Cuando imitamos, gestamos un bebé. Por eso me viene bien volver al asunto de la mímesis aristotélica, sobre la que también hay una enorme confusión y hasta también cierta tilinguería, cierta frivolidad en no considerarla porque es muy vieja, en la que Aristóteles habla de la imitación de la praxis, de la práctica, de la realidad, de la conducta humana, ¿no? La imitación, no la copia, la imitación. O sea, el artista que se dedica al drama imita los procedimientos internos de la conducta humana que dan como resultado acciones y palabras visibles.
no copia la realidad, porque además esto intelectualmente es una gran confusión, además, porque si conocemos la tragedia griega a la que se refería Aristóteles cuando habla de mímesis, podemos ver que no tiene nada de copia de la realidad, porque no tiene nada de realista, ¿no? El teatro copia la realidad recién cuando llega el realismo, como 24 siglos después. No es lo mismo imitación que copia. Eso es un tema que a mí me interesa mucho porque hoy también está pasando eso, que se copia muy bien y se imita poco. Estamos, parece, a pesar de todos los discursos de evolutivos o pseudo evolutivos, muy concentrados en la apariencia, en lo formal, en el discurso, más en lo que se dice que en lo que se hace, más en lo que se ve que en lo que se es, en lo que se parece que en lo que se es. Y esto creo que también aqueja mucho al teatro. Entonces, esta dramaturgia desde el propio sistema lo que te propone, y vamos a desarrollar en episodios sucesivos, es para mí, creo, revolucionario y hasta puede resultar molesto para algunas personas, algunas escuelas, algunas instituciones que están muy afirmadas en la copia de siempre lo mismo y en algo que para mí hoy ya termina resultando anacrónico, tramposo y también medio circular, de enfocarse tanto en cómo se construye una obra, más que en cómo se genera una obra, en cómo se pare del verbo parir una obra, ¿no? La mayéutica socrática, esto de dar a luz una idea, dar a luz una respuesta a partir de todo un trabajo anterior que no se centra específicamente en el resultado. El arte del tiro con arco, ¿no? En el cual paradójicamente en lo que menos hay que concentrarse es en dar en el blanco. Creo que es eso, que estamos en general como especie muy concentrados en dar en el blanco y muy fóbicos, muy atemorizadas frente a la posibilidad del error. Y paradójicamente eso nos hace estar casi permanentemente en el error como error además, en el error negativo, no en el error creativo, en el error que consiste en estar convencidos de que estamos acertando cuando nos estamos equivocando, y ni siquiera lo podemos ver, porque le tenemos pánico. Eh, entonces, la convicción que yo tengo y que vengo experimentando en los talleres y conmigo mismo y con el espectáculo que estoy, que ya está rodando y que estamos por reponer, que dirigí, eh, es que cuando en este caso específico de la escritura podríamos aplicarlo a muchos otros aspectos, tanto de la creación como de la vida real. Eh, Cuando, en este caso, insisto, un dramaturgo, una dramaturga se encuentra en un estado óptimo de genuinidad, esto es, de honestidad consigo misma, de libertad, de confianza, de plena conciencia de sus recursos, de su aquí ahora, cuando sabe lo que tiene y sabe lo que no tiene, y valoriza lo que tiene y no añora lo que no tiene, sino que si lo quiere, luego lo busca, no es el momento de la creación, el momento indicado para buscar lo que uno tiene, ¿no? Eso es justamente la formación que uno hace de su propio sistema creador. Eh, Cuando sucede todo esto, la obra que ese creador, esa creadora genere, va a estar bien. No va a hacer falta revisar cómo está organizada la curva dramática, si los personajes son verosímiles, cómo funciona el conflicto,
cuál es la red indicial, cómo está administrada la información, eh, el ritmo, la armonía, el sistema, porque va a haber nacido una obra. En todo caso, lo que te decía, ¿no? La observación, la formación, entre comillas, el ejercicio autodidacta, estará en la observación de la propia conducta, de la propia experiencia vital y la de las personas que nos rodean. Y eso es lo que vamos a imitar cuando en condiciones óptimas de funcionamiento pleno, como indica Rogers, en relación al enfoque centrado en la persona, se disponga el creador, la creadora, a dar a luz creativamente un modo de ver la realidad que percibe, la realidad que está habitando, que está transitando. Esa es la dramaturgia desde el propio sistema. Salir de la confusión académica y del cachivache. Trabajar mucho, sí, pero no enfocadas en la construcción de una obra perfecta que cumpla con las consignas establecidas, con los cánones pretendidos, con un criterio sesgado de lo que está bien y lo que está mal. Hay gente a la que le gusta mucho Hamlet y hay gente a la que no le gusta nada. Y hay gente a la que le gusta mucho Gran Hermano. Entonces, la cuestión del gusto personal es tan inútil para la evaluación de todo que ni vale la pena traerlo. Y justamente me parece que tanto un polo, el del cachivache, como el polo universitario, utilizan mucho la zona de lo que les gusta y lo que no les gusta. Esto es algo que yo te sugiero en los primeros episodios de la primera parte, de la primera temporada de este podcast, que es desterrar de tu escritorio, de tu mesa de trabajo, la cuestión del me gusta y no me gusta, ¿no? Eh, bueno, ya vamos a ir desarrollando esto, no quiero que sea muy largo. Eh, uy, me saqué algo que se me vino encima de golpe un bicho. Yo no le tengo mucha aprensión a los bichos, pero sabés que hace una semana tengo un dolor enorme acá en el cuello y parece que es una picadura de chinche, como un camino de picaduras que todavía me duelen. Por eso reaccioné, no sé si sería otra chinche. Y además tiene como un perfume. Y además me empezó a arder esto ahora, como que me sugestioné. Bueno. Bueno, si no me estás viendo, imagínate que se me vino de la ventana un bicho duro que se me metió acá por el cuello, pero ya se fue. Eh, entonces, este sistema lo que hace es enfocarse en vos. Yo vengo trabajando esto cada vez con más contundencia en los talleres de dramaturgia, pero ahora voy a hacer un trabajo muy específico sobre esto, que todavía no sé bien qué forma va a tener, si va a ser un curso, un seminario o sesiones individuales personalizadas con cada persona que esté interesada en hacerlo, que también lo vengo haciendo de algún modo, intuitivamente, desordenadamente. Eh, acá está el bicho. Bueno. No quiero hacerle daño además al bicho. Entonces, yo me acuerdo, sí, es una chinche. Y vos sabés que yo creo que me picó una chinche y tengo el recuerdo de haber visto una chinche y haberla retirado, no me acuerdo dónde la encontré, amorosamente del lugar y haberla como echado en lugar de matado. Pero no sé que las chinches habría que matarlas, la verdad que no lo sé. Contame vos, ¿qué te parece esto de la chinche? ¿Hay que matar a las chinches o hay que dejarlas en paz y que si nos pican, bueno, veamos qué hacemos, nos lo aguantemos? Eh, bueno, vamos a desarrollar entonces esto y como te digo, a lo mejor vos me podrías contar qué te parece, qué te gustaría hacer.
un curso presencial en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, un curso online, algunas sesiones sueltas, un vivo de YouTube o de Instagram cada tanto, un curso cerrado que yo te pueda vender y que vos administres con una cantidad de clases, de videos, de ejercicios, qué sé yo. La verdad que estoy un poco desorientado porque estoy en una transición, ¿viste? Muy severa, en un momento de grandes cambios para mí. Entonces, no sé bien todavía para dónde agarrar. Voy medio a ciegas. Y además esto, que también es otro proyecto del cual me gustaría saber tu opinión, tiene que ver con la asistencia muy específica de la inteligencia artificial para esto. Porque hay uno de los riesgos que, que tiene la creación artística es la polarización en la actividad racional y que justamente tiene mucho que ver con, por un lado, la negación de lo racional en el cachivache, y por otro lado, la preponderancia suprema en el polo universitario de lo racional. Y resulta que lo racional, esto sí lo vengo trabajando desde hace décadas, y es muy difícil primero de entender, y una vez que se entiende, de practicar, y una vez que se practica, de integrar en la actividad artística. Nuestra zona racional, nuestra mente racional, nuestro centro racional, nuestras aptitudes racionales, como quieras llamarlo desde la perspectiva desde que lo observes, no son creativas. La racionalidad, el razonamiento, la lógica racional no es creativa. Es analítica, es constructiva, es reflexiva, es formativa, tiene un montón de virtudes y de usos beneficiosos, menos la creatividad. Pero la creatividad la necesita para que le organice las cosas, para que le proponga posibilidades, para que le abra caminos a tomar. Después la que elige qué camino y de qué manera lo transita y con qué otro camino lo combina, es la creatividad, que tiene mucho más que ver con nuestra sensibilidad, con nuestra sensorialidad, con nuestra emocionalidad, con nuestra intuición, con nuestro instinto, con nuestras capacidades motrices, pero no con la razón. Entonces, como la inteligencia artificial en sus chats, varios que hay, el GPT, ahora el DeepSeek y otros que hay por ahí, yo estoy muy concentrado con el GPT que me da mucho resultado. El de Meta que aparece en WhatsApp, la verdad que a mí no me sirve, me parece limitado en relación al GPT. Eh, es absolutamente racional, es descollantemente racional. Es una inteligencia soberana, tan soberana que tiene una dificultad muy grande, que es cómo uno le pregunta, cómo uno le propone, cómo uno le pide que le resuelva un problema o que le haga una propuesta. Porque se basa en eso, se basa en datos que combina y de los cuales elabora una devolución. No interpreta, no hace nada, no pone nada de su parte, es una mente racional que trabaja en un estado casi de excelencia, de perfección. No tanto igual, pero casi. Eh, entonces, la inteligencia artificial como asistente de la escritura, por lo menos de la escritura dramática, es muy indicada, porque nos libera de la posibilidad de caer en la tentación de polarizarnos racionalmente. Porque ese trabajo, que es tan peligroso,
Es como el fármaco de los griegos, o como un medicamento, ¿no? Como una droga saludable, que puede ser benéfica en una dosis, pero mortal en otra, ¿no? Y generalmente la inteligencia racional se vuelve tóxica, nociva, y arruina obras, y obstaculiza y arruina otra vez, traba, distorsiona la actividad artística. Entonces, si nosotros la tenemos depositada ahí en la IA, quizá nos resulte mucho más sencillo desterrarla de nuestra mesa de trabajo y enfocarla ahí, y hacer que sea ella la que hace el trabajo racional, por lo menos el más grueso, el más duro. Eh, eso, eso es, esas son las dos novedades, el par de novedades del que te hablaba al comienzo. Por un lado, esta metodología de la dramaturgia desde el propio sistema, donde la dramaturga, el dramaturgo, es mucho más importante para el trabajo que la obra. El dramaturgo, la dramaturga trabajan sobre sí mismas, sobre sí mismos, para estar en condiciones plenas de parir una obra, a la que después, por supuesto, hay que observar. Lo mismo que cuando nace un bebé. Hay que ver cómo está su temperatura, cómo está el no sé qué, su materia fecal, y si los pulmones, y está la temperatura, y no sé qué, y si los dientes, por supuesto que hay que acompañar un proceso de desarrollo. Pero la criatura nace como quiere, además, no como quiere uno, como quiere, es en sí misma. Y a partir de ahí empieza un proceso natural de dramaturgia, que es observar, acompañar, facilitar, esclarecer ese desarrollo de una criatura, de un organismo que no somos nosotros, que nació de nosotros, pero que tiene autonomía, que tiene historia, que tiene su propia complejidad, que tiene sus zonas ocultas, incluso para el propio autor, ¿no? Todavía seguimos con un concepto medieval de que el autor es el que conoce todo acerca de las obras. Siempre recomiendo a los directores que tienen que trabajar con un autor, con una autora vivos, que no piensen que como cuando se hace alguna obra mía, que quieren hablar conmigo para que yo les diga lo que yo sé acerca de la obra, porque se supone que como soy el autor, sé todo acerca de la obra. Eso es tan autoritario y tan ridículo como pensar que los padres saben todo acerca de sus hijos, y que entonces antes de casarse con uno de ellos hay que ir a preguntarle a los padres cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Ridículo. Y para favorecer este trabajo, para que no se intoxique de racionalidad, encomendarle los procesos de razonamiento a la inteligencia artificial, que los hace mejor que nadie, según parece, pero que no puede crear, que no es creativa. Puede, puede crear una canción, puede crear un poema, puede crear un informe, puede crear una película, puede crear una sinfonía, un ballet, puede hacer de todo la inteligencia artificial, como puede esta artesana que hacía los bebés que parecían reales. Lo formal, lo técnico, lo racional, lo lógico, lo puede hacer perfecto. Lo que no tiene, lo que genera la inteligencia artificial, es la vida que un artista le puede insuflar a la obra porque lo pare, porque le sale de sí mismo. La inteligencia artificial no tiene la capacidad de parir nada, solamente asocia, vincula y resuelve problemas y aplica fórmulas. Y eso es indispensable para nosotros como asistencia. Entonces, para mí es soñado tener un asistente que es una inteligencia perfecta,
me da la posibilidad a mí de crear en absoluta libertad, en mucha mayor libertad, y además de no caer en el riesgo de pretender convertirme yo en una inteligencia racional perfecta, cayendo en el equívoco de que es ahí donde voy a encontrar la motivación, el motor para la creación, porque ahí es donde no lo voy a encontrar. Bueno, vamos a seguir trabajando sobre esto y de verdad a mí me gustaría conocer tus opiniones, tus deseos acerca de esto, ¿eh? Y acordate de que si bien podés hacer un comentario en YouTube, lo veo seguro, inmediatamente, además recibo la notificación inmediata. Si no contesto enseguida es porque no puedo. O porque no sé bien todavía qué responder. Pero en Spotify, hasta ahora no tuve muy buena experiencia y en general, o sea, tengo que entrar a la plataforma del podcast y ver ahí que me llegó un comentario. Así que para evitar ese problema, sobre todo si me estás escuchando en Spotify, escribime al mail que está por ahí en la descripción del episodio, que igual te digo, es dramaturgia.activa@gmail.com, dramaturgia.activa@gmail.com. Esa es la casilla de correo que utilizo para asuntos de dramaturgia. Bueno, espero que esto te sea útil, que te estimule, que te den ganas de investigar, eventualmente que te den ganas de trabajarlo conmigo si querés y de comprarme el curso, de asistir a un taller o de lo que sea. Acordate de contarme qué te gustaría más hacer. Puede ser presencial en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, pero online, como suelo decir, para todo el mundo, por lo menos hispanoparlante, ¿no? Eh, y por supuesto que a mí me sirve mucho, yo detesto decir esto porque me parece manipulación marketinera y la detesto, pero que pongas me gusta, que compartas, que comentes. Podés suscribirte además, tanto en YouTube como en Spotify, tenés la posibilidad de suscribirte y de accionar la campanita para recibir una notificación cada vez que yo publique un video o un episodio de audio. Eh, que lo compartas, que se lo recomiendes a las personas a las que les podría interesar. Bueno, esta segunda temporada va a ir por este camino. Vamos a ir viendo algunas cuestiones y me gustaría que tuviéramos cierto intercambio. Mi nombre es Marcelo Bertuccio, soy dramaturgo, consultor psicológico y facilitador de procesos creativos y de aprendizaje. En esta segunda temporada de Dramaturgia Activa nos vamos a ocupar de la dramaturgia desde el propio sistema, una aplicación del enfoque centrado en la persona del counseling al proceso creativo de la dramaturgia. La premisa es que cualquier persona que tenga el deseo genuino de crear y se encuentre en un estado óptimo de autenticidad y libertad, está en condiciones de generar obras legítimas, más allá de cualquier técnica y de cualquier teoría.